Amigos, a través de Radio Victoria o con su televisión, vamos al programa Inteligencia Económica del profesor José Manuel Serna, quien tiene como invitado a Antonio Ledesma para hablar un poco sobre su libro, y también nos acompaña el embajador Juan José Monzón. De manera pues que vamos a darle la palabra a José Manuel para que le dé la bienvenida a Antonio y comenzamos. Adelante. Muy bien. Bueno, dado que se trata de un gran acontecimiento, el trabajo que ha hecho Antonio, que tiene una inmensa, digamos, conexión con la actualidad nuestra, tanto la mundial como la venezolana, este, hemos decidido en el canal y en Invirre Corp y en Ven América promover y realizar pues eventos para discutir su trabajo porque se trata de algo que tiene, insisto, demasiada vigencia. Bienvenido a Antonio Ledesma, no necesita mayor presentación, un destacado político, alcalde de Caracas, y un líder pues venezolano de una trayectoria muy sobresaliente y además de una conexión permanente con la lucha política en este momento. Antonio, muchas gracias, bienvenido. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué el libro? Es decir, tú eres un hombre de proyectos, de repente has hecho muchos estudios, has publicado muchos artículos, pero ahora te planteas una reflexión. Eh, ¿Puedes decirnos entonces tus motivaciones y la importancia de este proyecto? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad y, por supuesto, poder saludar a este amigo de muchos años, el profesor Monzón, un reconocido internacionalista venezolano con quien estamos compartiendo el programa de hoy. Bueno, este libro responde a la obligación que tenemos todos los habitantes de la Tierra de cuidar la casa. Y la casa que nos es común es el planeta. Y el planeta está en riesgo, más allá de los negacionistas que dicen que esto del cambio climático es una laraca montado por factores políticos que quieren sacarle provecho a estas confusiones. La verdad verdadera es que diariamente no menos de 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, de nitrógeno, de metano se disparan a la atmósfera y hay un calentamiento del planeta, eso se ha verificado y lo vemos, por ejemplo, en nuestro país, en el estado Mérida, donde están los glaciares que ya han desaparecido, en el Pico Espejo, en el Humboldt, ya lo que quedan son unos retazos de hielo que no califican como glaciares, lo que nos dice el propio calentamiento global de cómo la temperatura va subiendo, se producen deshielos, se producen maremotos, cómo no solo se contamina el aire que respiramos, sino que se ha ido eh, complicando la acidificación de los océanos y por supuesto se pone en riesgo la vida marina, de cómo se afecta la biodiversidad y de todos estos temas. Venezuela tiene mucho que hablar, sobre todo Venezuela, que es un país que tiene una economía extractivista, que somos explotadores de recursos fósiles, y no obstante nosotros no somos un país tan contaminante como otros que disparan a la atmósfera miles de toneladas. Venezuela más bien le aporta al planeta un gigantesco pulmón que es nuestro Amazonas. Yo decía en estos días en una conferencia que estaba dando en Berlín que el mundo debería pagarle un bono verde a Venezuela por ese pulmón que le aporta a la humanidad. Venezuela tiene bosques, Venezuela, lo explico en este libro, además de petróleo, además de hierro, además de oro, además de gas, tiene recursos naturales extraordinarios que están protegidos porque tenemos 80 áreas protegidas, tenemos 44 parques nacionales, el pionero es el Henri Pittier de Maracay, Estado de Aragua, tenemos 37 monumentos naturales, desde los médanos de Coro, los tepuyes, el Salto Ángel, y ese bosque, ese Amazonas, es además un sumidero natural del carbono. Por eso, en vez de disparar ese carbono al espacio, Venezuela tiene los sumideros nacionales que la vegetación que absorbe ese carbono, pero además
aquí propongo no que dejemos de utilizar lo que nos queda de petróleo, porque falta mucho tiempo para que el petróleo, el carbón, el gas natural, el gas asociado al petróleo deje de explotarse y comercializarse, sino que nos vayamos preparando para la transición, porque Venezuela tiene un gran potencial para poder incursionar en la producción de energía fotovoltaica, la que depende del sol, energía eólica, la que depende del viento, la geotérmica. Allí hay terrenos que cultivar para que Venezuela pueda, en fechas no muy lejanas, incluso llegar a producir hidrógeno verde por todos los recursos que tenemos, por ejemplo, en la zona de la Guayana venezolana, donde hay un gran potencial eléctrico, donde tenemos agua, que es un recurso vital para poder generar mediante la electrólisis el hidrógeno verde. De esto y muchos temas hablo de esto que tiene que ver no solo con Venezuela, sino también con todo el mundo. Es importante, Antonio, que destaquemos el nombre de tu libro, eh, cómo conseguirlo y de alguna manera que también después nos detalles cómo engranar las propuestas que tú haces allí o las apreciaciones que muestras con la visión que tienen algunos sistemas políticos, porque no todos los sistemas políticos convergen en la dirección que tú estás indicando allí. Hay unos que son extraccionistas. Ahí tienes el caso del gobierno de Venezuela, que últimamente pues, se ha dedicado a convertir prácticamente en un pateadero la zona de la que tú estás hablando, en el Amazonas nuestro, y la han desmantelado y la han contaminado. Y entonces eso es bueno que lo apuntemos, porque yo creo que cuenta mucho que políticamente y gubernativamente se valore el contenido que tú expresas en ese libro. ¿Cómo lograr que eso se dé? Este libro se inspira en uno que leí siendo muy muchacho. Estoy seguro que también lo leyeron ustedes, el profesor Monzón, que fue el que escribió Rómulo Betancourt, Monsanto. Venezuela, la política y petróleo, que se publicó por primera vez el año 1956. Y ahora acuño el término ambiente porque creo, no es que esté de moda, sino que es un hecho fáctico, el proceso hacia la transición, hacia la descarbonización. Venezuela ha incursionado en muchos de estos modelos. Esto no es extraño para Venezuela. Vale la pena recordar que Venezuela fue uno de los primeros países de América Latina donde se instaló un reactor nuclear en 1957. En Pipes. Después de los bombazos de Nagasaki y de Hiroshima, había como un remordimiento de conciencia de quienes habían desarrollado ese potencial bélico y le quisieron dar un giro a la energía nuclear, planteando que era con fines medicinales. Y Venezuela entonces, junto con Argentina, se dio un espacio por allí en los Altos Mirandinos, unos 15 minutos de Caracas, para que se instalara un reactor nuclear. En la zona de Casanay, en el Pilar, en el estado Sucre, se han hecho exploraciones de geotérmica con resultados muy marginales. En la zona de La Guajira, del estado Zulia, en la zona de Paraguaná, en el estado Falcón, se hicieron inversiones para instalar unos aerogeneradores para producir energía eólica. Eso fue mal hecho, eso no tuvo un seguimiento, eso no niega la posibilidad o la viabilidad de que nosotros desarrollemos estas fuentes de energía renovable, que es la eólica, como tampoco es inviable el desarrollo de fuentes para obtener energía fotovoltaica por el uso del sol. En el gobierno de Chávez se iniciaron proyectos en Los Roques, lo que pasa es que las cosas se hicieron mal. Y desde luego están planteados otras fuentes que es, por ejemplo, la reversible, que hay un proyecto que han hecho unos técnicos en el estado Carabobo de usar las aguas del lago de Valencia para producir mediante el método de energía reversible estos recursos que pudieran servir para desarrollo eléctrico del estado Carabobo y de zonas vecinas. Están también los proyectos que han hecho técnicos de la Universidad de los Andes en Mérida para que los espejos de agua de los embalses, el de Santo Domingo, que es de Mérida, el de Uribante Caparo, que está en el Táchira, allí se puedan colocar los paneles sobre los espejos de agua para producir energía fotovoltaica. Esa es la idea de este compendio. Pero además, tú hablas de China. Los chinos siguen usando el carbón. Los chinos siguen usando el petróleo. Son los que más consumen ahorita este tipo de recursos fósiles. Tienen proyectos de energía nuclear. Pero también
están montando lo que algunos especialistas llaman, entre otros Evanán Romero, la nueva OPEP. Y la nueva OPEP es el control de los recursos minerales para producir la energía fotovoltaica. Por eso China ya le ha puesto la mano a los recursos del mineral de litio que Del tiene litio. Chile. Sí. Están tras el litio que tiene Argentina, están tras el litio que tiene Bolivia, que son indicados, no son reservas todavía, pero están detrás de esos recursos. Ya se habla, están ya en la idea de producir una batería, porque ese es uno de los problemas que tiene el tema de la energía fotovoltaica, la energía eólica, cómo almacenar la electricidad para que puedan existir las baterías, ya no solamente para los carros de larga duración, que puedan tener un kilometraje apreciable de autonomía, sino para baterías para los aviones, baterías para los buques, o sea, expandir todo lo que es el mercado para las energías renovables, como la eólica, la fotovoltaica, la geotérmica. Estos son temas que no pueden ser evadidos, no pueden ser evadidos. Y cuando tú hablas, por ejemplo, del tema del oro, no es que el oro es el culpable, o el petróleo es el culpable de los derrames que contaminan el lago de Maracaibo, por ejemplo, o es el oro el culpable de lo que se está cometiendo en el arco minero. El arco minero representa o equivale al 12% del territorio nacional. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros cuadrados. Allí lo que hay es un daño antropogénico. Es un daño antropogénico porque lo causa el mismo ser humano. Todas esas islas de desechos que se ven en mares, que se ven en ríos, que se ven en lagos, es responsabilidad del ser humano. Es el daño antropogénico. Ese crimen ecológico que se está cometiendo en el estado Bolívar, todo lo que es el arco minero, es un crimen antropogénico. Lo produce el propio hombre, el propio ser humano que está cometiendo todos esos desafueros en esas minerías a cielo abierto, la responsabilidad que tiene Nicolás Maduro de patrocinar lo que llaman el minería tricolor, un plan para entregarles mina a individualidades para que lo exploten a su leal saber y entender. Todas esas cosas, como la deforestación, por ejemplo, la tala indiscriminada, los incendios forestales, todos esos atropellos que atentan las reservas acuíferas de Venezuela, las reservas hídricas de Venezuela y del mundo, están aquí debidamente Sí. analizadas con una serie de investigaciones que le dan fundamento a todo lo que aquí escribo. No hay duda, pues, que lo que nos ha descrito y lo que el libro contiene, de hecho, pues, denota una trascendencia fundamental y de gran actualidad y del futuro. Me gustaría que Juan José Monzón, como embajador que le correspondió en el ejercicio de su trabajo diplomático estar en muchos países, me imagino, pues, que puede haber recogido preocupaciones e inquietudes al respecto y que nos dé su parecer, pues, sobre esta formulación tuya, que yo creo que es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Juan José, si quieres expresar algo, pues, al respecto, o hacer una pregunta a Antonio, adelante. Sí, bueno, primero que nada yo felicito a Antonio, no le conocía esta faceta y me parece de una actualidad y de una importancia vital que en medio de esa intensidad de nuestra lucha primaria por rescate de la democracia, los recursos naturales mm, son sumamente vitales e importantes, pero no es el objetivo inmediato. Sin embargo, la República ahorita descansa en esos recursos naturales que han estado siendo explotados de una manera de misericordia, sin control, sin que la nación se, se enriquezca a sí mismo para la educación, para la investigación. Creo que este giro que le observo a Antonio no solamente lo veo oportuno, sino de una gran actualidad, vibrante, que la Venezuela que debe nacer el 28 de julio tiene que ser una de sus prioridades porque se está hablando de la esencia misma de lo que es el territorio venezolano. Él nombró algo muy importante que ha pasado muy desapercibido, como una nota más de las tantas que leemos. Venezuela tenía un glacial y desapareció. Es el primer glacial que desaparece del planeta de Sí. esa manera. Eso es irrecuperable. Tendríamos que revertir todo lo del cambio climático. Sin embargo, es prioridad y debe ser prioridad para el nuevo gobierno todo esto. Son tantas labores que tenemos que enfrentar desde la educación, desde la economía,
que la parte de la protección climática no es algo humanístico nada más, es la esencia misma de la existencia del hombre en la Tierra y de su futuro. Me Como dice hace Antonio, cuidar la casa, ¿no? cuidar la casa. Esta Lo que señora es que acaba de Monsanto, hacer la ley, Mérida, el Mérida, el estado de Mérida, Venezuela forma parte de esa cordillera andina, junto con otros 7 países, 8.500 kilómetros de cordillera andina. Pero nuestra cordillera andina es muy peculiar, porque, por ejemplo, allá está una planta que es única en el mundo, el frailejón. Eso solamente se ve en el piedemonte andina. Tenemos lo que llaman la nieve perpetua, todos esos páramos. Nosotros vemos las hermosuras de los Andes, la media luna andina, la caída, la puesta del sol, como la nieve perpetua y los glaciares. Los glaciares equivalían, la dimensión de los glaciares que existían, equivalían a 300 canchas de fútbol. Ahora se reducen a 3 canchas de fútbol. Imagínese usted cómo estamos observando nosotros. Esta es una desgracia para nuestra naturaleza y estamos a tiempo de evitar males mayores, porque Venezuela, aún con todos estos problemas que se vienen comentando, los incendios forestales, la tala, la minería ilegal, etcétera, la contaminación, el uso del mercurio, los derrames petroleros, le sigue aportando al mundo el 9% de la biodiversidad del planeta lo pone Venezuela. Antonio, ese El tema hay que 9%. llevarlo a las academias bajo todos los aspectos para que José Manuel Serna, que es profesor universitario con 50 y tantos años de experiencia en la central, con PH en economía, nos dé una valoración dentro de ese ámbito de la economía misma, lo que tiene como implicación interpretar adecuadamente lo que tú expones en ese libro y empezar a convertirlo en un tema de debate permanente y continuo y que empiecen a inscribirse esos temas en los programas de gobierno de los distintos países latinoamericanos, porque es importante que esto sea una conjunción de esfuerzos. José ¿no? y, Manuel, y, y en el mismo plan económico de Venezuela. sí, por eso, José Manuel, como economista, pues para que... Perdón, no, bueno, quiero recordar, estamos haciendo un programa de inteligencia económica, pero que en nuestra actividad en el canal tenemos también un programa que se llama Diasporzuela, que tiene que ver con toda la diáspora. Y a propósito del libro de Antonio Ledesma, hace muchos años, cuando yo estudiaba en el CENDE, yo planteaba que el libro de Rómulo podría haberse llamado Petróleo, Política y Venezuela, porque realmente el petróleo fue como la variable independiente. Y tal fue así que hoy en día la caída del petróleo está produciendo una crisis, una tiranía muy tenaz y muy dura. Yo quería plantearle a Antonio, primero, bueno, también recordar a través de este programa que mañana tenemos un foro con Antonio en nuestro programa de Ven América, el Comité de Empresa, Economía y Desarrollo. Y quería decirles también que en Ven América tenemos un grupo que trabaja con el tema energético, que integra una gran cantidad, más de 200 expertos, ante el cual probablemente Antonio va a exponer o ha expuesto ya el libro, porque en ese grupo se ha planteado mucho el problema de la transición energética. Entonces, pero yo quería que Antonio, que está también metido en otro terreno, digamos como el béisbol más caliente, que nos hablara un poco, porque él debe estar vinculado a todo esto, cómo en la política que viene, y pensando que ya la transición es un hecho, cómo en el nuevo gobierno podría plantearse esta problemática, pero además, antes de eso, yo quiero que él nos pague con algo que nos interesa mucho a nosotros y que no sabe cómo ve él ahorita la campaña electoral y cómo ve la reciente triunfo de una científica socialista en México. Yo diría que las preguntas son, el triunfo de la científica socialista en México tiene mucho sentido para Antonio, porque él tiene en el fondo, como background de su pantalla, el OGAL, que es una organización que él también dirige y que tiene mucha importancia en este momento. O sea, sería OGAL, sería cómo ve lo de México y cómo se plantea los temas de su libro en el nuevo gobierno. 3 preguntas, Antonio. Bueno, mira, si hacemos un paseo por nuestro continente, vemos que en Chile hubo elecciones y eligieron a Boric. En Colombia hubo elecciones y eligieron a Petro. En Brasil hubo elecciones y eligieron a Lula.
En Ecuador se hicieron elecciones y eligieron a un joven presidente. Acaban de reelegir en El Salvador, más allá de los comentarios que han hecho sobre la manera como se modificó la Constitución, a Bukele. Se hicieron elecciones en Argentina y ganó Milei. Hubo elecciones en Uruguay, hubo elecciones recientemente en Santo Domingo y reeligieron al presidente Abinader y acaban de hacer elecciones en México. ¿Cómo veo yo eso? Bueno, como un espejo en el que nos podemos mirar los venezolanos. Muy bien. También podamos hacer elecciones y que lo lógico hubiese sido que una mujer como la que acaba de ganar en México también ganara en Venezuela, que es María Corina Machado. Pero bueno, le pusieron todos los obstáculos y María Corina respiró profundo, jugó a Venezuela, apostó a Venezuela y a contrapelo de lo que aspiraba el régimen, que era que María Corina iba a perder la chaveta, iba a llamar a la abstención. María Corina lo que hizo fue actuar con un alto sentido de responsabilidad, apostar primero a la candidatura de Corina York, bloquearon a Corina York y luego se buscó la opción o buscaron la opción distintos factores políticos de Venezuela del Mundo González Urrieta, quien está pues asumiendo un rol extraordinario. Y yo no tengo ninguna duda de que las elecciones las va a ganar el Mundo González Urrutia. Y ese es un resultado irreversible, valga el término. Cada día se confirma que es un resultado irreversible. No hay manera de que Maduro pueda revertir la ventaja que le lleva el Mundo González Urrutia. Estamos hablando que todos los días sube y sube y sube como la espuma. De allí que lo que aspiramos los venezolanos, tal cual como lo dijo ayer María Corina Machado, que los voluntarios que están constituyendo los comanditos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela se encarguen pues de garantizar que vamos a votar, que vamos a ganar y que vamos a cobrar. Bueno, yo creo que es la época y el momento de las confluencias de toda naturaleza, de poner actitudes confrontacionistas, Antonio, e ir al encuentro de los verdaderos talentos que los tenemos adentro y afuera, para que el contenido de ese libro tuyo y las propuestas de gobierno que se plantee el Mundo González, de alguna manera confluyan todos esos factores creativos, con visión de Inclusive, futuro, y hay que trabajar en ello. Yo me imagino que se están haciendo comités y grupos de trabajo para muchos ir grupos de estructurando. trabajo, muchas respuestas que se están articulando, acciones que se están articulando para los primeros 100 días. Vamos a recibir un país en bancarrota, un país muy averiado desde el punto de vista financiero. Hay una deuda externa que es difícil de inventariar. Serna nos pudiera hablar de eso, que es especialista en esa materia. Esa es la deuda financiera que hay que resolver y hay que atender también la deuda social. Pero para poder atender la deuda social, que es el drama de venezolanos con salarios de hambre, de los desempleados, de la gente que recibe una bolsita con alimentos que no satisfacen la demanda de un ser humano, el problema del agua, el problema de la luz, el problema de la gasolina, el problema de los ambulatorios, el problema de los hospitales, el problema de las escuelas, de las universidades, de los puertos, de los aeropuertos, de los sistemas de riego. Todo eso se atiende, pero con recursos. Por eso lo primero es renegociar la deuda externa, esa deuda que se olviden los acreedores, que va a ser cancelada. Esa deuda que hay que ponerla primero en transparencia, en blanco y negro, para ver qué es legal y qué es ilegal. Luego, procurar una quita significativa de esa deuda, obtener proventos frescos por parte del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, de los gobiernos amigos, porque ya ahora las cosas tienen que invertirse. Ya no es Venezuela repartiendo real como el tío rico de América Latina, sino Venezuela extendiendo la mano sin que se nos sonroje la cara, pidiendo apoyo para iniciar este proceso de reconstrucción de la nación. Yo esto lo llamo como un plan Marshall tropical, un plan Marshall ajustado a los requerimientos del país. Que no va a ser fácil reconstruir a Venezuela, por supuesto que no, y como lo ha dicho Ricardo Hauman muy certeramente, y lo ha dicho también Moisés Naín, esto no es un trabajo de 10 genios, de 20 especialistas, esto es una responsabilidad de todos. Y allí tiene un rol que jugar la gente que sigue a CERNA a través del programa de Diasporzuela, Inteligencia económica y diasporzuela. porque en Venezuela, en el mundo hay más de 8 millones de venezolanos. A mí se me ocurrió decir que muchos están haciendo un curso o un plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho autofinanciado, porque cada quien se está financiando experiencia, están adquiriendo conocimiento, están adquiriendo
una serie de habilidades, de hábitos, de costumbres que perfectamente pueden ser transferidas a Venezuela, aún cuando el que esté en Alemania o el que esté en Inglaterra o en Francia o en España o en Estados Unidos no regresen inmediatamente a Venezuela. Sí, Habrá pero son gente, experiencias, Antonio, capitalizables 100%, porque donde quiera que esté un venezolano va a mantener su vínculo con el país y desde a distancia puede aportar muchas cosas a el través de primero la... es resolver esto de la deuda. Claro, Hay que devolverle al Banco Central su autonomía. Creo que uno de los grandes daños de Chávez y Maduro es haber convertido el Banco Central de Venezuela en una imprenta para producir dinero inorgánico por aquella idea equivocada de monetizar el déficit, que lo que hace es potenciar la inflación y llegamos a tener una hiperinflación de más de 200.000% de inflación. Ese es un daño crónico, estructural, que va a costar revertirlo, pero hay que hacerlo. Y sí. luego, levantar el aparato productivo. Nosotros tenemos más de 9.000 empresas, fábricas, industrias, comercios, fincas, hatos, empresas avícolas, empresas lácteas, empresas pecuarias, porcinas, que tendrán que reactivarse. Eso requiere materia prima, eso requiere insumos. Ahí Venezuela puede comenzar a recuperar su soberanía alimentaria sin que lleguemos a pensar en que vamos a ser autárquicos, pero sí producir algunos rubros como maíz amarillo, maíz blanco, el sorgo, el arroz, leguminosas, hortalizas. Podemos desarrollar caña de azúcar, 8 o 10 rubros, y para eso se requiere parque automotor. Venezuela tiene un parque automotor de más de 80.000 unidades en las que se contabilizan tractores, cosechadoras, rastras, que están dañadas. Sí, hay que repararlas, la tuerca, el tornillo, el motor, las bombas de agua, los sistemas de riego. Venezuela tiene miles de unidades de producción que hay que reactivar para comenzar a producir estos rubros a los cuales estoy haciendo referencia. Nosotros Y tenemos 5 minutos, Antonio, que nos quedan. O sea, sin duda alguna, pues que la gama de temas a abordar son muchísimos. Y en Ojo con Eso Televisión hemos intentado pues hacer una programación bien diversificada, donde tocamos los temas académicos, los temas económicos, los temas de salud, los temas deportivos. Hemos creado una plataforma con aproximadamente 20 contenidos distintos semanalmente. Y yo creo pues que es Por bueno que cierto, sepas y la pongamos a tu orden. por cierto, Antonio, tenemos un programa que está a punto de salir, que se llama Joropo, Golpe y Pasaje, que va a congregar a una gran cantidad de artistas del llano venezolano. Yo sé que tú eres seguidor de eso y que eres amigo de los Antonio además es llanero de San Juan de los Morros. Entonces, allí también tenemos programas culturales. Y quería aprovechar para, ya cerrando el programa, para decirles que nosotros tenemos en esos 8 o casi 9 millones de inmigrantes, no una Mariscal de Ayacucho, tenemos mucho más que eso, porque la migración, y yo soy hijo de migrantes, y la migración que vimos en Venezuela muchos años, llegar italianos, españoles y portugueses, migrar es hacer más que un doctorado. Migrar es volver a vivir, es reinventarse. De manera que los 9 millones que estamos afuera, Antonio y José Antonio y el profesor Monzán incluido, hemos aprendido muchísimo y tenemos mucha fuerza y mucha capacidad. Y ese 25 estados, o 26, no sé, 25 estados, que es la diáspora, según Tomás Páez, es un estado muy poderoso y es una gran fuerza, es una palanca. Así que, Antonio, por favor, queremos que cierre el programa y queremos invitarlos a todos mañana a las 10 de la mañana en la hora del este y a las 4 de la tarde en la hora de España para el programa de Antonio Ledesma, presentación de su libro en el Comité de Empresa, Economía y Desarrollo de Benamérica. Que el embajador Adelante, Juan José, Antonio, y muchas sí, gracias. que el embajador Juan José Monzón pues le dé unas palabras de despedida a Sí, Antonio. también es importante. Y Por favor, profesor, disculpe No, que no le dimos casi tiempo. ya, Adelante. rapidito. Antonio, realmente he quedado gratamente sorprendido, ¿no? por la profundidad de la presentación y el contenido de este libro, que normalmente los venezolanos no sé muy apreciado todo lo del medio ambiente, pero el peso real económico y social y humano que tiene en este momento para Venezuela y la humanidad, tú lo estás plasmando en el momento más oportuno y más recurrente de Venezuela. sí, Así bueno, que te Antonio, para que felicito despida realmente y me entonces. siento
bien satisfecho de oír tu exposición y que andas en esta onda que ya dejó de ser humanista como tal para convertirse en un hecho económico, como bien apunta el profesor. Sí. Es que el planeta lo necesitamos todos. Si no lo cuidamos, nosotros Así es. vamos a seguir viendo, por ejemplo, glaciares desapareciendo, como tú lo acabas de recordar. Pero hay que reconocerte el momento oportuno, el momento en el cual tú apareces con esta propuesta Vamos del petróleo, acción. vamos del petróleo. Bueno, yo en el libro planteo que los pleitos de las próximas décadas no va a ser por el petróleo, va a ser por el agua. En el mundo hay más de 2.000 millones de seres humanos que no reciben agua potable. Y eso es una fuente de enfermedades, porque la medicina, no, la salud no es solo la pastillita, la inyección, el antibiótico. La salud es que los niños no caminen sobre aguas servidas que están en la superficie. La salud es que el niño, que la persona pueda consumir agua potable. Eso es salud. Así como se invierte en un hospital, hay que invertir en acueductos. Y para que Venezuela pueda llevarle agua potable a los seres humanos. Y esto es lo que hablo en este libro. Y por eso Para la idea procurar el libro, Antonio, para procurar el libro para que cierres, ¿cómo hacer? en Amazon pueden conseguir mi libro. Sería de mucha utilidad para mí, no solo que lo compren, sino que también lo lean, me puedan hacer llegar las observaciones. El nombre para buscarlo, el nombre para buscarlo. Venezuela, política y ambiente. Y como en Venezuela. todos los libros, no me limito a hacer el diagnóstico, sino que en las páginas finales están las proposiciones. En el libro anterior, de dónde venimos hacia dónde vamos, propongo un pacto de Estado. En mi libro sobre la historia de Carlos Andrés Pérez, propongo una serie de reformas que podamos impulsar a raíz de las experiencias vividas. Y en este libro propongo cómo avanzar hacia la verdadera diversificación de la economía y cómo aprovechar lo que nos queda de petróleo, de gas, asociando el petróleo, de gas natural, de oro, de otros minerales, del hierro, por ejemplo, que nuestros hierros de alto tenor que tenemos en el Cerro Piar en Bolívar, lo podamos aprovechar para financiar educación con calidad, porque ese es el pozo de petróleo que no se agota. El petróleo es el verdadero potencial está en el talento humano y desde luego desarrollar otras fuentes renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y el hidrógeno verde. Todo una acotación nada más, aprovechando a Lara Fermín. Bueno, este es un libro que tú puedes hacerle llegar al actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, que es una científica de la ecología justamente, una preocupada del tema. Y es Me una imagino que manera en cualquier de comenzar momento a hacer Antonio se política acercará. exterior. En cualquier momento Antonio se acercará por México a hacer la presentación del libro también. Y será bien recibido allá porque la va a recibir más la presidenta que Bueno, ha ganado premios Antonio, internacionales. yo le agradezco. te está candidateando para la OPA, Organización de Países Protectores del Ambiente, la OPA. Así que empieza a promoverla. Muchas gracias, Antonio. Excelente tu trabajo y contamos contigo mañana de nuevo. Muchas gracias por tu tiempo, que lo tienes bien comprometido. Y sabes que cuentas con Ojo con Eso Televisión desde siempre, Antonio. Un abrazo. Igual. Hasta luego, gracias. Saludos, gracias a los dos.